Intendenta de Anguil. Daniela, buen día. Mauro de Radio Kermés te saluda. ¿Cómo andás? Buen día, Mauro. ¿Cómo estás? ¿Todo Buen día. bien? Bien, Más o todo bien. menos. Digo porque Trabajando un queríamos, montón. queríamos hablar un ratito con vos por el tema de cómo está afectando la cuestión del INTA, un tema que ya venimos tratando, que no es nuevo, pero sí se empiezan a ver algunos indicios de que en algún momento esto va a desaparecer. Y ahí cuelo la pregunta, ¿va a desaparecer el INTA? Solo puedo darte una expresión de deseo, que ojalá que no, porque la verdad es bastante impredecible. O no, no es impredecible lo que sucede con el gobierno nacional. Es predecible, pero queremos pensar que no, porque todo lo que han anunciado que iban a destruir lo están destruyendo. La verdad es, para nuestra zona es primordial el INTA. El INTA nos ha ubicado no solo a nivel nacional, sino internacional, de la mejor manera. Por supuesto que yo lo primero que voy a decir es la defensa de los puestos de trabajo, eh, pero además el INTA ha nutrido no solo al pequeño productor, porque por ahí hay una mirada de que es para los pequeños nada más, ese pequeño lo necesita el INTA, pero de las investigaciones y de la información del INTA se han nutrido hasta multinacionales. Entonces el desprecio, bueno, hoy los titulares es el menosprecio a la ciencia, el desprecio que hay a todo lo que se ha hecho bien, porque el INTA es algo que se hizo bien. Después, eh, ¿se puede mejorar? Sí, se puede mejorar todo. Y yo no tengo ni un elemento para intervenir en eso. Tendrá que ser quien corresponda. Pero el INTA nos ha puesto a nivel internacional de la mejor manera, nos ha posicionado. Tiene 70 años de historia de investigación, de apoyo a la producción, al desarrollo. La verdad no sé qué quieren hacer. Sí, destruir. Eh, un país para unos poquitos. ¿Y cómo se puede defender el INTA? Ya, justamente anoche hablaba con uno de los trabajadores y qué me pasa a mí puntualmente cuando salimos a hacer declaraciones. Como no tenés respuesta del otro lado, por momentos decís, che, sirve. No quiero salir demagógicamente, defiendo el INTA y nada más, quiero realmente defenderlo. Ujú. Te dejan tan pocas herramientas. eh, Creo que la mejor manera, bueno, yo creo que la salida creo con fuerza que la salida es colectiva. Creo que tenemos que apoyarnos en el gobernador y con él a la cabeza, que ha estado desde el primer día defendiendo no solo el INTA, sino todo lo que este gobierno nacional vino a destruir, y a los pampeanos y a las pampeanas, y emprender un plan de lucha. eh, lo primero es, creo, los trabajadores, concebirse como trabajadores, como clase trabajadora, y fortalecerse en eso. Y los dirigentes y gobernantes, como me toca en este momento a mí, en la cabeza del gobernador, sostenernos en una defensa bueno, de todo lo que se ha construido durante tantos años. Y yo Eh, pregunto, Daniela, digo, porque uno sí. escucha a dirigentes defendiendo estas instituciones, escucha a los trabajadores defendiendo a estas instituciones, Mm. por supuesto que también a los representantes de los trabajadores, pero a mí me parece que falta una pata que son los productores. Sí, que es el sector, pero por supuesto. Claro, y esa Y gente no digo, está reclamando para mejorar o para no, salvar al INTA. ¿Por qué? no. Y bueno, porque es la gente que defiende el gobierno de Milei. Porque es la gente que después cuando tenés discursos desde la política, desde lo partidario, te dicen, no, no, pero acá política no. Pero por favor, son quienes, claro, pero por favor, son el sector, son uno de los sectores, primero que son un enorme sector de poder, que cuando quieren defender, aunque algunos no estemos de acuerdo en lo que defendieron, pero cuando quisieron organizarse y defender, cortaron durante 100 días la Ruta 5, de defender en una política que ellos se sentían amenazados, la hicieron ir para atrás. Entonces, ¿cómo hoy no están
en la Ruta 5 para, cómo hoy no está con nosotros, digo, con los gobernantes, con los trabajadores, con los dirigentes, con el sindicalismo, en la Ruta 5 para defender el INTA, que el INTA les ha aportado muchísimo y les sigue aportando muchísimo, porque es el sector que se beneficia con el INTA. Vuelvo a decir, el pequeño productor sí, es cierto, es muy difícil que ese pequeño productor, no, ese pequeño productor no es tan, no tiene tanta fuerza como para torcer, lo tienen los grandes productores, los tienen las organizaciones rurales, y no están ahí, y lo tienen las grandes cerealeras, lo tienen las firmas cereal, y no están ahí, y dudo dónde están. Y ahí es donde, porque en algún lugar están, no es que Claro, no están haciendo sí, política, sí, por eso. en algún lugar están. En algún lugar están haciendo política, pero también un poco escondidos, y también una forma de estar es no mostrarse. Al no mostrarse, al no decir, también estás diciendo algo. Porque justificás sí, lo que plantea el gobierno nacional, porque se justifica que en el INTA hay científicos o hay investigadores que no trabajan, o que hay ñoquis, como han querido, o están queriendo imponer en todos lados. Claro, no decir algo también es decir. Sí, por supuesto, por supuesto. El año pasado se festejaron los 70 años del INTA, y yo me vine muy sorprendida, donde ya el INTA tenía el mismo presupuesto que el 2023. O sea, se había anunciado que iba a tener el mismo presupuesto del 2023 con la inflación que hubo en los primeros 3 meses del año. Bueno, o sea, cuando en abril, creo que fue el aniversario, o más o menos por esa fecha, ya teníamos una inflación enorme. Bueno, el INTA tenía el mismo presupuesto que en el 2023. Se veía que no iba a poder sostener un montón de cuestiones que venía sosteniendo, un montón de investigaciones, un montón de... no hubo discursos, el de la ministra de la producción de la provincia y el mío remarcando esto, la necesidad de sostener el INTA, que en el INTA no sobra nadie. Después fueron discursos desde lo lindo, desde los galardones que hay que defender. Galardones que hay que defender con posturas, vuelvo a decir, no son un sector que no sepa cómo luchar. En el 2009 supieron muy bien cómo defender lo que para ellos eran sus intereses. La verdad es muy triste. Yo he estado estos días conectada con algunos trabajadores y es desesperante. Porque a la parte pasa que, ¿dónde van a ir esos trabajadores? A mí que me toca hoy ser intendente de Anguil, 31 trabajadores del INTA son anguilenses, son familias anguilenses que han vivido dignamente de su trabajo en el INTA. ¿Vos creés que te van a tocar la puerta de la municipalidad? Pero ¿y dónde van a ir? A una municipalidad que recibió este mes 23 millones menos que en enero de coparticipación. Que estoy como la mayoría de las municipalidades al borde de que la coparticipación sea el 100% para sueldos. O sea, porque destruyen un estado que cada vez tiene más demandas. Lo que pasa es que a ellos, como no les interesan las demandas, quieren gran parte del país afuera. Tantos años dijimos con todos adentro, que parece como una locura, ¿no? Claro, que estemos totalmente discutiendo. Bueno, pero bueno, nos han cambiado la cancha, tendremos que organizar la lucha. No sirve tomar posiciones, pero necesitamos más, necesitamos unirnos en la defensa. Daniela, ahí un poco hablabas de la coparticipación, de la baja en la coparticipación de varios pueblos, porque a cualquier intendente que hoy se le ponga un micrófono, lo primero que plantea es que le llegó menos de coparticipación. Y ahí lo vinculo con una pregunta que te quería hacer a un tiempo de tu gestión. ¿Cómo está el pueblo? ¿Cómo están las finanzas de la municipalidad? Ahí un poco lo decías vos, casi el 100% de la coparticipación es para pagar sueldos. ¿Cómo vas a hacer para pagar los aguinaldos? Contanos un poco a ver cómo estás. Nosotros
bueno, ustedes han sido micrófono nuestro, así que lo saben. Recibimos un municipio con deudas, con algunas cuestiones muy deterioradas, como el parque automotor, como la estación de servicio cerrada. 3, 4 meses con un enorme acompañamiento del gobierno provincial pudimos poner en marcha todo. Y a partir de ahí, el año pasado, y bueno, y a ver, con el gobernador reuniéndonos permanentemente, innumerables veces, a todos los intendentes e intendentas, anunciándonos que venían así, que el panorama venía tal cual se dio. La verdad, el año pasado no se notó tanto y permitió que pudiéramos cumplir con todas las obligaciones, bono, doble salario en enero, bueno, todas las obligaciones, aguinaldos, y tener una pequeña reserva que te garantizaba que si no llegabas a los sueldos, por supuesto que haciendo todo con una enorme planificación y con un enorme esfuerzo, y sin poder emprender obras públicas, o sea, una calle de asfalto, o sea, el presupuesto te arranca en 25 millones. Bueno, para los pueblos es imposible. Pensar, esos pequeños ahorros eran, bueno, si no llego a sueldo, tengo eso. A partir de diciembre el panorama cambió, pero se vino en picada y venimos todos los meses recibiendo menos de coparticipación. Entonces llegás a que pagás sueldo, no llegás a pagar los compromisos de los jornaleros, los municipios, soy una defensora de la legalidad de los contratos laborales, pero te pasa que te golpean la puerta mucha gente y no sabes dónde mandarla a buscar trabajo y terminás en un trabajo jornalizado que no es lo que querés, pero tenés que darle una mano a esas familias. Eso ni siquiera lo alcanzás a pagar con la coparticipación. Y para los aguinaldos, lo que hicimos muchos municipios, pedimos el adelanto para el plan de mejoramiento del parque automotor. Ajá. Compramos una Trafi, que a nosotros nos tocaban 136 millones, que el programa que lanzó el gobernador. Claro. Que recibimos con enorme alegría, porque bueno, los municipios tenemos muchos municipios tenemos los parques automotores muy deteriorados. Compramos un minibús que lo usa la comunidad entera, todas las actividades deportivas, religiosas, culturales, para trasladar gente a salud. Y arreglamos compramos algunos motores, un motor de una camioneta que necesitábamos. Bueno, arreglamos el parque automotor que estaba roto y nos quedamos con una pequeña reserva para ver cómo llegamos al momento de los aguinaldos. O sea, van a usar esa parte para pagar aguinaldos. Sí, bien. Probablemente. Te digo probablemente porque estamos todos esperando las estimaciones y ver además otra cosa que nos pasa, de las estimaciones siempre viene un poco menos, cosa que no sucedió el año pasado. Bueno, eso es porque el gobierno nacional manda cada vez menos. O sea que cada vez son menos los fondos en Anguil, para decirle a alguna persona que esté escuchando que no sepa con quién estamos hablando, sí. Estamos hablando con la intendenta de la localidad de Anguil. Anguil, ¿hoy tiene algo que vincule a lo nacional, tanto en obras como en programas, como en bajada de alguna plata? O sea, hoy de Nación a Anguil, ¿qué llega? Nada, absolutamente nada. Nada, y somos ultra gestionadores, ¿eh? Hemos entrado a todas las páginas habidas y por haber, a todos los programas que existían, que conocíamos desde la militancia, que hemos militado programas nacionales, porque, bueno, no hay nada. Te anotás, haces todas las, avanzás medianamente en una gestión hasta que llegás a una conclusión que te estás mandando los correos a vos mismo. Porque no hay programas de obra ni programas sociales nacionales que bajen a los municipios. Cuando vos decís por los pueblos chicos. ¿Hay un desprecio por los pueblos chicos, decís? Y sí, porque todas las políticas, así como vemos que es una centralidad absoluta de las políticas del gobierno nacional, que hay un desprecio a las provincias, imagínate cómo eso se traduce para un pueblo de 2.600 habitantes. Cuando te sacan el correo, ¿sabes qué termina haciendo el municipio?
brindando el servicio de correo con un convenio que tiene del lado de las obligaciones del correo argentino un punto, del lado de las obligaciones que asumimos nosotros como municipio 17 puntos. O sea, asumimos un montón de responsabilidades. ¿Para qué? Para no dejar incomunicado al pueblo. Todo es así, todo lo nacional no solo no llega, sino que te cierran, te cortan servicios y si no, brindalos vos. Pusimos las trabajadoras nosotros, las capacitaciones se las pagamos nosotros, o sea, el tiempo que las capacitas se lo pagamos nosotros, lo que te dicen que te van a mandar por cada carta que se reparte son centavos, así que nosotros centavos a las trabajadoras no les vamos a pagar, le pagamos nosotros. ¿Para qué? Para que la comunidad tenga para que no terminemos aún más aislados. Pero igual van a poner una cabina de peajes en Lonquimay. ¿Qué va a pasar con eso? Sí, claro. Bueno, claro. No bajan nada, pero te van a cobrar impuestos. Pero recaudan. A ver, una cabina de peaje cuando en realidad ya el impuesto a los combustibles, ustedes lo han desarrollado un montón de veces, para el arreglo de las rutas, lo estamos pagando todos los argentinos y las argentinas. La verdad yo no puedo salir del asombro del daño que han venido a hacer, y creo que es momento de... Bueno, nosotros tenemos, la verdad, a mí me da mucho respaldo y mucha satisfacción tener un gobernador que no duda, porque imaginémonos, además de todo esto, un gobernador que no en duda, y si no sé si está bien o no está bien cerrar el INTA, sería un desarme absoluto de todos los valores que tenemos. Gratamente nuestro gobernador se ha puesto desde el primer día y al frente de una defensa de todo lo que nos está pasando. Tenemos que militar y activar en la ciudadanía la defensa de ellos mismos. Yo me junto permanentemente con los trabajadores, por ejemplo, y charlamos de qué se trata cuando hablan de reducir el Estado. Y así, muy desde la cercanía que tengo con ellos, es, bueno, achicar el estado de Anguil por recursos es quedarme con la mitad de ustedes, que la municipalidad de Anguil se quede con la mitad de ustedes, porque los recursos van a los trabajadores y las trabajadoras. Entonces defendamos eso, defendamos con buenos servicios, defendamos con buenos trabajos, pero también defendamos en las urnas, en explicarles quizás a nuestros hijos que no lo entienden. Yo no creo que los jóvenes no lo entiendan. Si se lo explicamos y los hacemos partes, entienden y están queriendo participar y están queriendo comprometerse. Pero bueno, es una defensa de nuestra vida, de nuestras familias, no es una defensa partidaria, es una organización solo partidaria, no es una organización social que necesitamos, porque nos están desarmando, nos están partiendo y además imponiendo una mirada de que nos salvamos solitos y el de al lado no importa. Daniela Fernández, la intendenta de Anguil, muchas gracias por tu tiempo con Radio Kermés, y más vale que vamos a seguir los temas porque nos interesan, pero también porque hay que hablar, hay que decir, hay que contar. Sí, porque, hay que sentar posturas, sí. No, claro, o sea, recién decías vos, tener un gobernador que no duda es importantísimo, pero pareciera que falta algo más, y también eso es una responsabilidad de la sociedad. Una cosa es que lo digan los dirigentes y otra cosa es que la sociedad lo encarne, sea parte de eso. Tal cual, tal cual. Y también del resto de los dirigentes, aunque nos toquen espacios más pequeños, no lo podemos dejar. A ver, con la claridad que ha tenido el gobernador desde el primer día, no lo podemos dejar solo, ni tener actitudes o discursos maquillados. No. Tenemos que defender a los pampeanos, a las pampeanas, sí, sentando posturas claras de dónde estamos y a quién representamos y qué valores representamos. Gracias de nuevo, Daniela. Gracias a ustedes, muy amable. Daniela Fernández, la intendenta de Anguil, hablando un poco de lo que pasa con el INTA, si se llega a desaparecer, pero también dejando algunas definiciones respecto
a los fondos nacionales. De Nación a Anguil no llega nada y hay un desprecio por los pueblos chicos.